Tertulia Haciendo Amigos Andalucía, con el patrocinio de Costa del Sol Málaga y el área de turismo del Ayuntamiento de Almería. Pues efectivamente, arrancando ya una nueva edición de nuestra tertulia Haciendo Amigos Andalucía, nuestra tertulia andaluza, esta tertulia que nos permite abrir la ventana de la red de emisoras de radio en Andalucía Oriental, en Málaga, Granada, Almería y Jaén, contar con analistas de estas cuatro provincias, fomentar el turismo de proximidad en esas cuatro provincias. En esa tarea nos ayudan los amigos de Costa del Sol Málaga y también de el área de turismo del Ayuntamiento de Almería, y analizar desde esta perspectiva, de la perspectiva de este rincón de España, de este rincón sureste español, lo que está pasando hoy. La de hoy, viernes 15 de agosto, tertulia festiva en España, pues es una tertulia de esas que apetece hacer porque la semana viene calentita. Y viene calentita porque se ha encargado de encenderla el ministro de Transportes, Óscar Puente, al que aquí en concreto en Almería hemos tenido la suerte de tener el pasado miércoles. El ministro que empezó la semana con ese buen gusto que le caracteriza, con esa educación y saber estar, con esa prestancia, cachondeándose en sus redes sociales de una tragedia económica, ecológica, natural, social y también personal que ya le ha costado la vida a alguna gente en España, que son los incendios del verano. Incendios, por cierto, no me gustaría dejar de decir que en buena parte por culpa de esa política medioambiental errática que impide que algunos de los cuidadores naturales de nuestros bosques, como son el ganado, por ejemplo, como es el ganado, pues regule la flora y reduzca los arbustos. Bueno, pues este señor se ha cachondeado de eso y pues el miércoles vino a visitar Almería y, entre otras cosas, se permitió el lujo de montar una visita a las obras del AVE, a la que, en nombre del gobierno, él cobraría sus dietas, pues no tuvo a bien invitar a la Administración Autonómica, a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Almería, que son sus socios en la Sociedad Pública para el Soterramiento de las Vías del Tren en la ciudad de Almería, y además son los representantes de los andaluces y de los almerienses de la capital. Tampoco invitó a la Diputación Provincial y tampoco invitó al Ayuntamiento de Níjar, que era el lugar donde estaba celebrándose la visita, en el ya famoso, se ha hecho famoso, viaducto de los Feos. ¿Qué unen a esas cuatro administraciones? Pues que la Junta de Andalucía, la Diputación, el Ayuntamiento de Almería y el Ayuntamiento de Níjar, los cuatro están gobernados por el Partido Popular. Y esto es lo que caracteriza fundamentalmente y por encima de todo al socialismo y a la izquierda: el sectarismo. Es decir, todo el que no sea como yo es el enemigo y hay que erradicarlo, hay que eliminarlo. Si puedo eliminarlo físicamente, estupendo. Y si no, pues lo elimino de una visita, de un comité, de una organización, de lo que sea. El sectarismo socialista. En una comunidad como Andalucía, donde el socialismo camina con paso firme hacia la extinción. Una provincia como Almería, donde el 87% de los ciudadanos, ojo, repito, 87% de los ciudadanos viven en municipios gobernados por el Partido Popular, llega este tipejo y convoca una visita oficial en nombre del gobierno de España y no invita a ninguna administración de todas las que hay trabajando, implantadas en la provincia. En su lugar, ¿quién fueron a la visita? Pues un montón de socialistas y socialistas que no representaban a nadie, pero que estaban allí sobando el lomo de sus dos señoritos, porque el amigo Puente no vino solo, vino
con el ministro Grafita Bolaños, que tiene la costumbre de veranear en Almería y que, bueno, pues algún interés tendría, en concreto en Mojácar, algún interés tendría en participar en la visita. Hablaremos de eso y hablaremos de incendios y de los rifirrafes que se han montado a propósito de los incendios y de algunas cosas más aquí en la tertulia andaluza, haciendo amigos Andalucía con Costa del Sol Málaga y con el área de turismo del Ayuntamiento de Almería. Por su extraordinario clima, la amabilidad de sus gentes, su completa oferta, el magnífico trato de sus profesionales, la Costa del Sol es un destino en el que vivir extraordinarias experiencias todo el año. Disfruta de todos y cada uno de sus 103 maravillosos municipios. Vive Costa del Sol. Almería, a un paso. Su historia, su cine, su patrimonio. Almería, a un paso. Su sol, su mar, su cultura, su gastronomía. Almería, a un paso. El paraíso tan cerca de ti. Ayuntamiento de Almería. Bueno, pues vamos ya abriendo las puertas a nuestros tertulianos, empezando hoy, por ejemplo, por Granada. Ignacio Pozo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes a todos, querido amigo, en este día festivo nacional y fiesta en muchísimas localidades españolas. Esperemos que sea un día totalmente... Y además la fiesta por antonomasia de los autónomos, ¿no? Porque es las vacaciones que normalmente se pueden tomar por gracia y obra de este gobierno, los autónomos durante al año, ¿no? Esta semana es la propicia para ello. Esperemos que la disfruten los sufridos autónomos de este país. Te veo terraceando, quizá, ¿puede ser? Estoy terraceando, sí, estoy en la terraza. Bueno, no será tan grave entonces lo del calor, que uno se permite terracear. Bueno, me No, y cambia además no estoy en Granada, estoy en la costa, con lo cual pues se hace un poco más agraciable la permanencia. Bien, bien, bien. También me ha cambiado de escenario Miguel Segovia, de escenario hasta ahora inédito. Jaén, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, querido amigo. Bienvenido y muchas gracias por la escucha de todos los andaluces en este día festivo y caluroso. En Jaén, aunque hemos cambiado de escenario, estamos achicharrados. Completamente achicharrados. Te veo con trofeos de caza ahí al fondo. En efecto, no son míos, porque no soy muy aficionado a la caza, soy más aficionado a comerme la caza, que tampoco está mal. Bueno, pues nada, amigos, pues ya está. No es mala Pues, cosa. empezando viendo cómo nuestro ínclito presidente sigue encerrado en la Mareta y no se le ocurre otra cosa que en todos estos lamentables días que estamos asistiendo, que ahora comentaremos con más detenimiento, pues largarnos a este ministro, que lo único que hace es, pues, nunca mejor dicho, en esta época también muy festiva, echarnos al ruedo, a este morlaco, para que se desvíe la atención a base de insultos y a base de improperios y a base de insultar, y especialmente dolidos por las manifestaciones que hizo con respecto a los incendios que están produciéndose en Tarifa. A mí me sentó aquello cuerno pelado y en las redes sociales tuve que decirle algo a este ministro, que le importará un pepino, como es natural, pero eso del calorcito por Cádiz creo que nos sentó muy mal a todos los andaluces, sobre todo viendo las imágenes que estábamos viendo de esa tragedia que había en Tarifa.
Tendremos tiempo de un comentarlo. auténtico sinvergüenza y una auténtica deshonra para un país tener a un tipejo como este como ministro y que no seamos capaces de echarlo. Jorge Molina, Almería, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, que Jorge Molina, como habitualmente está conmigo en el estudio, como yo hoy no estoy en el estudio, igual que en las últimas semanas, pues hombre, Jorge Molina aprovecha para quedarse, no sé si en casa, Jorge. No, estoy en la oficina, en la oficina, aquí en Agua Dulce. Bueno, ¿y qué tal? Pues nada, que cada vez estoy en el mayor convencimiento de que Óscar Puente es un primate. ¿Eh? En la segunda acepción de la RAE, creo que no debería de negarlo. O sea, esa acepción que dice personaje distinguido o prócer, puesto que es ministro, se lo tengo que aceptar. Lo que cada vez da más pasos es a la primera acepción es a la primera acepción. Con lo cual, ya no sé, es decir, creo que tengo toda la razón en decir que Óscar Puente es un primate. Y además, perdóname el paréntesis, esto ya te trajo malas consecuencias. Creo que fue por esto, una vez que lo dijiste en la tele municipal de Almería, que gracias a la intermediación del Consejo Audiovisual de Andalucía, que es ese resquicio del socialismo en la Junta que sigue quedando junto con muchos otros, pues tuviste que abandonar la tele municipal por decir esto, que es una evidencia, que es un primate en su primera acepción. Bueno, en aquel caso, en lugar de decir que para ser abogado eh, su índice intelectual no llegaba a los 100, pues dije que se callara, que era un subnormal. Bueno, Miguel, Ignacio, Miguel ya ha empezado un poco a desgranar el tema de la semana, que creo que es el de los incendios, porque al final, pues tú puedes ser gracioso o creerte más o menos gracioso, tú puedes ser incisivo o creerte bueno, que por ahí pues, pueden ir un poco las cosas, pero yo, Hola. sinceramente, creo que hay límites que ni siquiera el más intrépido de los representantes públicos deben pasar y Óscar Puente es especialista en pasarlo sin que le ocurra nada, seguramente con el beneplácito de su jefe, claro. Sí, efectivamente, es que Óscar Puente está dentro de ese sincronismo que tiene todo el gobierno de España, que la mentira es su afán diario y la mentira es su bandera, porque evidentemente no puede mostrar otra cosa que no sea esa. O sea, un gobierno respaldado por la gente que lo está respaldando y quien lo está apoyando y quien lo está integrando, que evidentemente no aprueban ninguna ley que vaya en beneficio de los españoles, sino simplemente sacan leyes y normas a gusto de sus apoyos parlamentarios, a gusto de independentistas, de filotarras, etcétera, pues obviamente no puede tener nada positivo. Y esto de Óscar Puente, pues es una más, ¿no? Es una más que es el portavoz grosero del gobierno y el que dice pues, lo que todos piensan y se lo callan, pero mandan al primate a que lo diga por esa sección de la RAE que por lo que se ve, a juicio de este gobierno le da la patente de curso para decirlo, pero efectivamente si no fuera por lo gracioso del término en sí, es una tragedia, sería una cuestión vamos, de echarlos a patadas del gobierno a toda esta gente, porque lo que está sucediendo en España es una cosa que no se puede, que ningún país civilizado lo aguantaría. No solamente ya un país civilizado, sino un país incluso no tan civilizado como podemos tener aquí en nuestro entorno. Y como consecuencia de lo que tú habías dicho en el comienzo del programa, pues ese ecologismo mal entendido, ese dinero mal invertido, ese afán por proteger lo que no se tiene que proteger, pues evidentemente tiene como consecuencia lo que está pasando en los montes de España. Yo sí soy cazador y me gusta la caza y yo me recorro muchos montes y yo veo pues lo que todo el mundo puede ver si no se impregna de ese sesgo político y ecológico que evidentemente
lo que dice no está en la realidad de lo que sucede en la naturaleza. Y efectivamente, antes los incendios ha habido toda la vida, pero los incendios ha habido como consecuencia de la mano del hombre en muchas ocasiones y también pero nunca como consecuencia de la que es el propio proceder de la naturaleza, que pues bueno, dentro de lo que es la fauna, dentro de lo que es el ganado, pues evidentemente hacía ese equilibrio de cara a mantener los montes en perfectas condiciones cuando llegaban las épocas de calor como está sucediendo ahora. Bueno, y eso lo hacemos no solamente ya el tema del ecologismo, sino la mala praxis en las políticas de conservacionismo de nuestros montes. No hace muchos años, todos recordaréis aquella brigada del Infoca, en el que se contrataban a parados andaluces en este caso, o de cualquier otra región, de cara a montar la brigada antiincendios de nuestros montes. ¿Qué es lo que sucede ahora? Que no hay dinero para eso. ¿Qué es lo que sucede ahora? Que tampoco la gente está dispuesta a integrarse en este servilismo subvencionista que tiene compravota del gobierno, en el que todo que lo que se hace de cara a arañar un voto o quitárselo al Partido Popular, en este caso en Andalucía, pues priman otras políticas de cara a los ciudadanos que evidentemente no se prestan a hacer de retenes de antiincendios como sucedía hace algunos años, no tantos, ¿eh? Y entonces, pues claro, es como prefieren estar cobrando su subsidio y evidentemente como no están obligados a prestar servicios asistenciales o obligatorios como sucedía antes, usted trabaja en esto o le quitamos la prestación, sino aquí, primero que ya no existe y en segundo lugar, aunque lo dijeran, pues si no quiero ir, pues voy a seguir cobrando mi prestación, pues sucede lo que está sucediendo. Y bueno, el otro día alguien apuntaba, y ¿por qué no se hace algo con toda esta gente que está cobrando esos subsidios? E incluso no solamente ya subsidios de nacionales, sino incluso de inmigrantes, toda esa cantidad de inmigrantes que están llegando o que estaremos pagándole sus subsidios, ¿por qué no se les contrata o se les paga esos subsidios vía su colaboración social en los montes? En fin, una serie de circunstancias que lo que hacen bueno, que seamos un país de pandereta, que seamos un país en los que nuestros socios propios del resto de Europa se quedan absolutamente perplejos de lo que está sucediendo y somos un país que evidentemente pues va hacia unos derroteros absolutamente impredecibles y nada veo yo que sea muy beneficioso de cara a un corto espacio de tiempo. Miguel. Bueno, poco más que añadir a lo que ha dicho Ignacio, que como todos sabemos, esta política medioambiental del gobierno que impide que esa conservación natural, porque ya no pueden estar las cabras en el monte. Y las cabras y otros animales eran los que se comían los pastos. Entonces, y según los expertos, aparte de las muchas circunstancias que dan lugar a los incendios, se está dando una situación que es un exceso de combustible, porque toda esa hierba que ha crecido como consecuencia de las lluvias, después se ha secado y está haciendo que sean más virulentos, si cabe aún, los incendios por ese exceso de combustible, porque ya no hay cabras, entre otros animales que se comían, porque vaya a ser que desaparezca Pero ¿sabes lo que pasa? No hay cabras, pero hay los que terminan en ones. Exactamente. Estaba esperando a ver quién iba a decir eso. Sobran. Y sobre todo, digo, a ver quién remata. Y sobre todo los despachos, haciendo política medioambiental cuando nunca han visto ni una azada. Esa es otra, efectivamente. Pero, exacto. Y sobre todo, bueno, pues preocupante que lo que os decía antes, que España esté ardiendo y que este presidente del gobierno pues esté recluido 3 semanas en la isla de Tenerife, pagados por todos nosotros, a todo confort, con un redoble de guardias civiles, en este caso 40, cobrando unas dietas miserables y unos sueldos miserables, y reuniéndose
amigo, con algo que no es precisamente muy tranquilizador para los españoles, reuniéndose con Zapatero y con Salvador Illa. Atención, que eso de ahí poco bueno puede salir, sobre todo teniendo en cuenta que Zapatero se ha convertido ya en el representante de Venezuela y de China y que el otro, asumiendo las tesis independentistas, pues programando lo que será, me imagino, a partir de septiembre, pues toda una cesión nueva a los independentistas. En fin, que esto de los incendios es tremendamente dramático, es una situación muy complicada de la que se está haciendo juego, se están incluso sacando conclusiones ya políticas, inculpando a la oposición, cuando el que gobierna el país y el que tiene que vigilar y el que tiene que apagar estos incendios, entre comillas, son los gobiernos, pues estos se dedican a atacar a la oposición y además a reírse. No sé yo si reírse, porque eso, como antes comentaba, que ha dicho el ínclito ministro este, que lo único que pretende es que hablemos de ellos y no estemos hablando de esto que os decía de Zapatero y de Illa y de la reclusión, porque esto está todo orquestado, esto no es que para más mínima duda. Este es un lenguaraz y es un saltabalates, pero esto está todo orquestado. Tú tírate a la arena, tú insulta todo lo que puedas, desvía la atención todo lo que puedas y si cree que hay algún español que es tonto, pues eso se lo creerán ellos, desviando la atención permanentemente de lo que realmente es importante, que va a estar el colega 3 semanas estando España ardiendo, 3 semanas recluido en la isla de Lanzarote, viviendo a topostín en un patrimonio del Estado pagado por todos nosotros. Y el tío no tiene ni la consideración de hacer una pequeña visita a esa zona que están sufriendo tanto, y ya que coge el Falcon, él y su mujer y toda la cohorte de ministros lo cogen para todo, coño, pues que coja el Falcon y visite Orense o visite León o visite... Cuando se acaben las vacaciones. Ya, Cuando se acaben. ya. Si va a Por ir. eso, Cuando se acaben. pero es que hay Ya lo hizo en imágenes, Extremadura. hay imágenes que duelen mucho porque un presidente del gobierno, pues con su Falcon y con toda la cohorte que tiene de medios, pues esa imagen de acercarse a esas tragedias no soluciona nada, pero una imagen de decir, bueno, estoy pendiente de todo, pero es que como este tío no puede pisar la calle ni para acercarse a un incendio, es que no puede pisar la calle. Entonces el tío dice, Oscar, tú larga aquí, que métete con el PP y a ver si esto de los incendios y lo otro va pasando, se van olvidando. Pero qué mala imagen de un presidente del gobierno no acercarse ni 5 minutos a esas zonas catastróficas. Es que, de verdad, como español a mí me da vergüenza. Si coges tu Falcon, te acercan, te pones el chalequillo ese amarillo, te da un paseo por allí, que no sirve para nada. Ya, sí, lo sabemos que no sirve para nada. Porque no se va a poner con la manguera. Pero simplemente por mostrar un poco de empatía con respecto a esa gente que está sufriendo, Bueno, que están y perdiendo su casa. y por responsabilidad, que ahora también hablaremos de responsabilidad, porque esto también tiene muchas vueltas. Jorge, me Bueno, decías. yo creo que está casi todo dicho, por lo tanto, yo voy a dar dos apuntes. Una, ¿en qué estamos equivocados? Pues estamos equivocados en que todas las personas, sin haber trabajado, como me ha pasado a mí toda la vida en el mundo privado, todo el mundo hace una reflexión de ver cómo se puede mejorar cualquier cosa. Pero eso parece ser que no les interesa a los políticos. Los políticos están en otra cosa. Porque, claro, habiendo tantos antecedentes, pues realmente dices, vamos a ver qué conseguimos de cara al futuro para que no se vuelva a ocurrir o se minimice. Pues eso a ellos no les preocupa porque su guerra está en otras cosas. Y así oímos lo de noticia de hoy, que faltan 5 helicópteros en la dotación que existía el año pasado. ¿Por qué? Porque no hay presupuesto. ¿Cómo? En la época de mayor recaudación, que se está dilapidando el dinero, porque dice, bueno, se recauda mucho, pero se gasta en gasto productivo, y después, pues un gobierno que piensa que su éxito es que paga más ayudas que nunca, pues la verdad es que es pan para hoy y hambre para mañana.
Mira, es que lo que tú dices, Jorge, cuando un gobierno lo que vende es que está pagando mucho ingreso, Se van a gloria. de Que vanagloria vanagloria, de pagar mucho efectivamente. ingreso mínimo vital, cuando eso tendría que ser una vergüenza para cualquier país, que es subsidio, Claro. un subsidio de hambre, y entonces se vanagloria de pagar 500 euros a no sé cuántos cientos de miles de españoles. Pues ahí empieza todos los males que puede tener este país, su economía. Un país que a un año de finalizar la disponibilidad de los fondos europeos todavía tiene un 60%, un 70% sin utilizar, pues evidentemente lo que está hablando es de un gobierno absolutamente ineficaz y de un gobierno absolutamente corrupto, que bueno, que estamos viendo que se está gastando el dinero en otras actividades y en otros apartados que evidentemente no generan ni bienestar para los ciudadanos ni bienestar para el país. Es Y, decir, simple y y- llanamente es un cagadero de votos para ellos y sí le genera mucho bienestar a algunos de ellos también, ¿no? Y bueno, y en vez de estar intentando apagar el fuego, haciendo políticas para que no sucedan hechos como todos los años está sucediendo con los incendios, ¿no? Pues se llega hasta el punto de penalizar la quema de rastrojos que siempre se ha hecho con los controles necesarios. Y yo tengo un cliente que le han endiñado casi 30.000 euros que lleva haciéndolo toda la vida y generación y tras a, generación por haber Vaya. quemado y a los mí me rastrojos de surge, su... y a mí me surge solo una pregunta. O sea, vimos que en la pandemia tuvimos el mayor número de muertes, de todos los países de nuestro entorno. Que en la Dana, y no pasó nada, salimos más fuertes. ¿Eh? Y además convertimos nuestra mala gestión en poder presumir que tenemos más fondos comunitarios que nadie. Pasamos una Dana donde hay 200 muertos y no pasa nada. La culpa es de Valencia. De Nosotros las no tenemos comunidades ningún. autónomas. De las Nosotros, comunidades la autónomas. comunidad autónoma, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. Se incendia todo. No existe la suficiente coordinación. No se va en auxilio de una autonomía a otra. Faltan medios, ¿eh? Por restricciones presupuestarias. Y tampoco pasa nada. ¿Qué tiene que pasar en este país Bueno, para que pase algo? No, mira, yo me voy a unir a la coletilla que ha dejado ahí votando Jorge, porque era otro de los puntos que yo quería tratar y es otro de los puntos que más me irritan. Es decir, vamos a ver, ¿vivimos en un país o en qué es esto? Porque ahora resulta que si hay unas inundaciones en Valencia, en las cuales pues hay una responsabilidad de la Confederación Hidrográfica porque no ha trabajado en condiciones la medición y las precauciones de los pantanos, de los ríos, etcétera. Hay una responsabilidad en la planificación de toda la cuenca hidrográfica. Hay una responsabilidad en AEMET que ha fallado en las previsiones y en las consecuencias de las previsiones meteorológicas. Hay una responsabilidad en una serie de recursos centrales como puede ser la Unidad Militar de Emergencia y el resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policía, Guardia Civil, etcétera, que todo está centralizado en el gobierno de España. Y termina aquello, pasado más de un año, y la gente sigue saliendo a la calle en Valencia, bueno, la gente dirigida por el PSOE, para pedir responsabilidad. Carlos Mazón, que la tiene, pero nadie habla de la responsabilidad del gobierno de España. Es más, todos sabemos dónde estuvo cada minuto de esa tarde Carlos Mazón y nadie se acuerda dónde estaba Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno. Y ahora volvemos a repetir el mismo patrón. Hay un montón de incendios en diferentes comunidades autónomas en España. Sale el ministro primate, como diría Jorge Molina, repartir porquería entre los presidentes de comunidades autónomas, el de Castilla y León, el de Andalucía, etcétera, etcétera,
y nadie se le ocurre decir, bueno, y el presidente del gobierno, es que han tenido el cuajo de decir que el presidente de Castilla y León estaba de vacaciones en Andalucía, como si los presidentes de comunidades autónomas no se fueran de vacaciones. Y el jefe de este señor que dice esto lleva no sé cuántas semanas en la mareta y no ha hecho ni el amago de tomar cartas en el asunto. ¿Pero esto qué es? ¿Veis cómo, Ignacio, nos tienen ganada la batalla cultural y la batalla mediática? Pues, bueno, sí, será que sí, evidentemente aquí la expresión de no pisarse la manguera eh, está muy bien puesta, pero en cualquier caso, efectivamente, si es que vivimos en un estado de autonomía fallido y es lo que el ciudadano de a pie es lo que expresa, ¿no? Otra cosa es los cargos políticos que evidentemente pues viven de ello en muchos casos y no te lo van a reconocer, pero es un Estado fallido. Y para eso está incluso, y es un Estado fallido porque falla la Constitución. La Constitución prevé que en el caso de estados excepcionales, como puede ser el incendio en distintas comunidades autónomas, como puede ser una dana que afecta a distintas comunidades autónomas, etcétera, etcétera, o incluso, como tú bien has dicho al comienzo, una pandemia que afectaba en este caso no solamente a un país entero, sino a otros países a otros muchos países, pues evidentemente es el gobierno el que tiene que tomar la rienda y aquí el gobierno es el primero que hace dejación de funciones para, no por una cuestión de respeto a las comunidades autónomas, como muchas veces vende, ¿no? Que si necesita ayuda la pedir, no. Simple y llanamente por quedar al margen, por esconder sus obligaciones y evidentemente que eso no le pese de cara a restarle algún tipo de votos, ¿no? O de apoyo. Pero claro, cuando esta situación ellos la llevan a un parlamento en el que se discute de todos estos temas entre los partidos políticos y grupos parlamentarios, pues evidentemente tampoco tiene en la actual situación en que se encuentra posibilidad de que el gobierno salga recriminado, puesto que los apoyos que tiene son mayoritarios en este aspecto, pues por intereses espurios a lo que son los intereses de los españoles y a los intereses de muchas de las comunidades autónomas que están gobernadas por el Partido Popular. Y ese es el problema que tiene este país, un régimen fallido, y de ahí pues vienen todos muchos de los males que nos acontecen y que nos van a acontecer y nos están aconteciendo a lo largo de todos estos años. Y ya para colmo, ya no sale de la Mareta, no va a visitar ninguna zona afectada por los fuegos, se reúne con Zapatero y con ella, y para colmo, pues puede hacer lo que estamos haciendo nosotros, conectados por videoconferencia. No lo invitan ni a participar en las reuniones ya de las cumbres europeas. Sin ir más lejos, creo que fue el miércoles, hubo una reunión de los líderes europeos, o al menos de los principales líderes europeos, y a este no le dieron ni conexión en el móvil para que hablara. Ya es que esto ya es el ridículo absoluto, ya es que no puede salir a la calle en España porque le dicen le gusta la fruta. Pero es que ya no sale ni a Europa, si es que ya ni conectan. El otro día hablando todos con Zelensky, con Héctor de Inglaterra, de Francia, y este gacho no le dan conexión ni con el móvil. Miguel, porque no es de fiar. Pues ya, claro que no es de fiar. Es un político que no es de fiar y de cara a los socios internacionales no es de fiar. Y como no es de fiar, pues no lo llaman, punto. Pues entonces ya está. Daros cuenta que por en eso los decía, BRIC, insistía yo tanto en la reclusión de la Mareta, no solo por eso, sino porque no puede salir ni bajar a la playa de Lanzarote, ni ir a los mercadillos de Lanzarote, porque lo insultan. O a Las Palmas, que vaya a Las Palmas. O a Tenerife, donde están llegando los inmigrantes. Que vaya a un centro. Pero ya es que ni lo llaman que por vaya a un teléfono. centro de Menas, que en Baleares llevan 700 inmigrantes ilegales en patera en una semana, 700. Es la invasión, o sea, lo están invadiendo aquí sin pegar un tiro y bueno, y de aquí a unos años vamos a tener un auténtico problema en este país con el tema ese ya en todos los medios de lo que está sucediendo en Marruecos, porque en Marruecos ni hay hambre, ni hay un estado de guerra, ni nada, sino simplemente es una política
política muy bien calculada de mandar gente aquí a España y punto. Y poco a poco, pues irán teniendo claro, los espacios que evidentemente van a dejar, le están dejando y llegarán tomando cada vez más y más. Y dentro de 5 años, pues claro. habrá 5 millones de marroquíes aquí en España que es lo que vamos a hacer cuando llegue esa situación. El el otro caso día, de, el en otro el día caso, sale en el periódico Jaén una noticia, bueno, que habían pillado a un marroquí, a un zagá, con 18, 20 años, que lo habían pillado cerca de la estación de autobuses, pues vendiendo hachís, vendiendo. Y, y el muchacho, pues el muchacho marroquí, por lo único que decía, dice, mire usted, si es que yo no tengo otra cosa para comer. Es que En esa es la Marruecos puta. no hay hambre, Miguel. En Marruecos no hay hambre Y y en entonces el Marruecos tío estaba todo el aquí mundo vive en vendiendo. una casa. No hay Sí, problemas sí, de no. habitabilidad como aquí siquiera, fíjate Yo lo lo, que te digo. yo lo conozco perfectamente, pero fijaros, y por terminar ese asunto también, la trascendencia de esta semana de que el presidente de España ya ni lo llamen por teléfono para que se conecte. pero, Nada, bueno, pero nada. Pero eso tiene, fíjate cómo eso también lo callan, es decir, tampoco tiene ya, su pero, importancia. Es decir, ya los pero, líderes europeos pasan del sujeto este y aquí nadie dice nada, aquí todo el mundo calla. Ah, pues nada, pues mejor. Si no habla con Estados Unidos, pues mejor. Pues ya está. Pues, pero, esto es pero de eso chiste, tiene macho. una lógica Hombre, claro que tiene lógica. Lo de que lo dice que Ignacio, es que no se fían de la él. Realpolitik en materia de política exterior. O sea, él llegó siendo Pedro el Guapo, que hablaba inglés, eh, 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 falsificando su currículum porque el puesto que él tuvo en el exterior no era ni mucho menos el que él decía, pero parecía pues que era un aire nuevo, porque de alguna manera no olvidemos que él se presentó dentro de la socialdemocracia que rozaba a ser un liberal, pero después compra la presidencia de, de- de- de la Internacional Socialista, se la compra a los del Grupo de Puebla y mantiene un aparente statu quo. ¿Y eso hasta cuándo es? Pues hasta que poco a poco, por sus acciones, se le ha tomado la matrícula. Nadie le va a decir en su cara, eres un... ¿eh? Poner el adjetivo que más os guste. Pero en política exterior, una vez que te han tomado la matrícula, vas viendo acciones y él está sufriendo aquello que Pío Cabanillas, el padre, dijo, tú sabes cuando has dejado de tener poder, tener poder, cuando el teléfono deja de sonar. Y a él, en los ámbitos europeos e internacionales, el teléfono le ha dejado de sonar. Sí, pero O sea, esa el tipo afrenta este es la tan están. miserable que yo no descarto que esté contento de que no le molesten en verano. Fíjate lo que te digo. Pero esa afrenta diaria con Estados Unidos y con todo esto tiene unas consecuencias ya importantes porque también salió esta semana la noticia de que el presidente americano ha dado orden de que los mercantes americanos ya no paren en Algeciras. Y esos son millones y millones de euros. Ha desviado toda la carga hacia Tánger, que está haciendo ahí un A puerto Tangermet, marítimo, a un, Tangermet. un puerto marítimo espectacular para competir precisamente con Algeciras. Bueno, pues la flota mercante que va del este al oeste americano, pues ya no para en Algeciras, por todas las afrentas de este sátrapa. Es que parece que no, pero todo tiene unas consecuencias muy gordas. Porque si ahora dejan de llegar a Algeciras miles y miles de barcos, pues eso tiene una trascendencia económica Miles y en el miles de barcos empleo, etc. que van a Marruecos y sin embargo aquí Ya está, nos Claro. traen miles y miles de ya. jóvenes Ya se los en traen, edad ya de se los traen trabajar y montados. Y Miguel, hay, fuertes y aguerridos islamistas que van minando lo que son Como los toda menas, la cultura y todas las los, tradiciones de este país. los y- menas estos que Y no, vienen, pero bueno. los menas y- estos con 17 años y 6 meses que me dan a mí un guantazo y me mandan a Algeciras. Los menas, los Pero qué menores. menos, ni qué no, ni qué menos, pero esa gente tiene su, vosotros que conocéis la cultura marroquí, alhuita, la familia es lo principal, esos menas que vienen aquí los manda el propio gobierno, esos están súper protegidos en su país, tienen su casa, tienen su padre, tienen su madre. Lo que estamos aquí haciendo
vamos, somos los bobos Los del mandan, mundo respecto a ellos. los Y mandan aquí, de pues, avanzadilla, y nos los los mandan para mandan lo que... pues exactamente, es la quinta columna que nos están mandando y de, cuando nos de, queramos dar cuenta, evidentemente, ya será tarde, de ¿no? avanza, los mandan Y, de avanzadilla, de y avanzadilla. después, no olvidemos que los temas importantes, de temas de Estado, no son causa-efecto de 24 horas. Muchos de ellos pasa una generación cuando nos damos cuenta de las consecuencias que tienen determinados actos. Pero lo que hacen los Claro, políticos claro. es que eso lo llamó Samuelson, Premio Nobel de Economía de 1970, el coste de oportunidad. Claro, eso, no, eso es muy difícil de medir. ¿Eh? Eso ocurre, no te das cuenta, ¿eh? Tú tomas una decisión, la famosa del tanque y la mantequilla, ¿no? Y tus esfuerzos los conduces en una dirección o dejas de hacer determinadas cosas y se van produciendo consecuencias. Cuando pasan unos años, ves el resultado de eso. Y eso es lo que ocurre en política, porque el Sí, largo plazo es muy importante también. Pero, dejadme que os pero pregunte si antes no de es irme a la largo publi. plazo, Jorge, Dime, Ignacio, dime. dime. No, 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 que le dime. estaba respondiendo a Jorge. Vosotros que estáis, que digo que vosotros que estáis en Almería, en el Ejido, todo esto, lo estáis viendo de una forma más real y más directa. Son situaciones absolutamente, bueno, que hace unos años pues nadie podía pensar que, y está sucediendo, y es lo que está diciendo Jorge. Si eso es ahora y no han transcurrido una generación, sino que han transcurrido pocos años, imagínate lo que puede pasar dentro de una generación. Pero me tengo que ir a la publi un momento, pero antes me gustaría una pregunta para que me dierais una respuesta rápida a los tres. Y con todo esto que está pasando, con España ardiendo, con el ministro haciendo gracietas en Twitter al respecto y con todo lo demás, es decir, que España no sea capaz de obligar a que un tipejo como Óscar Puente dimita, ¿no os da la sensación de que han ganado? Es decir, de que ni siquiera nos quedan los resortes esos que eran absolutamente infalibles para que un político tuviese que dimitir. Es que no hay manera. ¿No creéis que hay algo ya prácticamente irreversible en su victoria mediática, su victoria social, su victoria cultural? Hombre, No Claro, evidentemente, tiene, tú lo has cuando todo el dicho, pero tema que woke, cuando todo el tema absolutamente superficial, se ha puesto en el centro del debate, pues te das cuenta que la sociedad piensa de otra manera. Y yo solamente sí, con pero esas cosas, el único que me recuerda es a Toynbee, que una nación permanece fuerte mientras se dedica a hacer las cosas esenciales e importantes y empieza su caída cuando se dedica a lo accesorio. Y aquí, y la caída del Imperio Romano duró siglo y medio, pero ahora con las nuevas tecnologías todas esas cosas se producen más pronto. Pero esta nueva generación piensa diferente a lo que pensamos gente de otra edad que hemos Era, vivido otras circunstancias. era respuesta rápida a esto antes de la publi, Miguel. pues nada, lo que siempre hemos comentado, y con independencia de la política, yo un nivel de personas sin escrúpulos de ningún tipo, sin una relevancia social importante, sino simplemente que están ahí por estar y porque el poder lo anteponen a cualquier cosa. Entonces, así es muy difícil competir con personas sin la más mínima ética, sin la más mínima responsabilidad y que se permiten el lujo, como tienen todo comprado y lo tienen todo mediatizado, pues de chulear, ¿no? Que es lo peor que nos puede pasar, es decir, que nos estén chuleando en nuestra cara y riéndose en nuestra cara. Entonces, aparte de la política, es personas con muy poca bagaje moral y esas son las consecuencias. Me falta respuesta rápida desde Terraza en la Costa del Sol de Granada.
Pues sí, ¿no? Efectivamente, cuando hay una falta de decencia y de escrúpulos por parte de la clase dirigente, pues suceden situaciones como esta. Pues evidentemente va a seguir, no le interesa, ¿por qué? Porque esto va en cascada y como el origen y el vértice es un indecente, pues situaciones como esta, en cualquier otra situación, en cualquier otro gobierno, pues hubiera cesado, hubiera dimitido el imperfecto. En este caso, pues es una más. O sea, y además que hace la gracia, ¿no? O sea, se ríen y como esto está manejado por los bots de redes sociales, en el que se compran cuentas y se compran posicionamientos, pues lo que sucede es que tú te metes en cualquier red social y lo está haciendo muy bien. Y lo estamos haciendo muy bien porque los que dicen que lo están haciendo muy bien, evidentemente son los tentáculos del propio gobierno. Vivimos en una sociedad absolutamente en ese aspecto, y esto no tiene cambio en tanto que no se haya un posicionamiento fuerte por parte de los grupos y de la sociedad civil, y mientras que la sociedad civil esté inerte como está en esta situación, en este momento, pues difícil lo veo. Bueno, se cree Óscar Puente a esta hora de la tarde que hemos terminado con él. Que se espere después de estas dos pinceladas y verá cómo está en un error. Almería, a un paso. Su historia, su cine, su patrimonio. Almería, a un paso. Su sol, su mar, su cultura, su gastronomía. Almería, a un paso. El paraíso tan cerca de ti. Ayuntamiento de Almería. Por su extraordinario clima, la amabilidad de sus gentes, su completa oferta, el magnífico trato de sus profesionales, la Costa del Sol es un destino en el que vivir extraordinarias experiencias todo el año. Disfruta de todos y cada uno de sus 103 maravillosos municipios. Vive Costa del Sol. Bueno, yo quiero cerrar con el mismo personaje que hemos empezado, que es con Óscar Puente, y con un episodio que podría tener apariencia de episodio local, episodio provincial, pero que es un episodio general y que desnuda y refleja a la perfección lo que es la cultura de la izquierda, siempre lo ha sido, y la cultura en concreto del Partido Socialista, ahora Partido Sanchista, trolero, antiespañol, partido de chapote. Y es la cultura del sectarismo, es decir, hombre, quien más, quien menos, los que estamos sentados alrededor de esta mesa virtual, pues conocemos bien al PSOE desde hace muchos años y sabemos que esto no es nuevo. Y por eso me rebelo y expulso humo por las orejas cuando vemos que seguimos sin poder evitar que un gobierno como el gobierno de España organiza una visita a una obra emblemática como es la del corredor mediterráneo y la llegada del AVE a Almería, y donde digo Almería, póngasele el nombre que quiera. Y como decía al principio del programa, pues organizan una excursión de compañeros de partido y se orinan encima de instituciones como la Junta, como la Diputación, como el Ayuntamiento de Almería, como el Ayuntamiento de Níjar, que por cierto, el Ayuntamiento de Almería y la Junta son sus socios en la Sociedad del Soterramiento y los maltratan no invitándolos a la visita. Y por cierto, y esto no lo he dicho todavía, los 3 periódicos que se editan aquí en Almería no dicen ni mu sobre esto. ¿Por qué? Porque esto se ha normalizado, porque la izquierda y el PSOE pueden hacer esto, pueden convertir una visita oficial, institucional de un ministro en una excursión de compañeros de partido de la que expulsan al resto de instituciones. Ay, si se le ocurriera hacer esto a cualquier partido que no sea de izquierdas. Pues lo siento, pero creo que tenemos que seguir haciendo hincapié. Ayer entrevistaba yo a la concejal de alcaldía del Ayuntamiento de Níjar, que van a presentar una queja formal ante el ministerio. No sé si tenían pensado presentarla o no, pero la entrevista me dijo que sí, que la iban a presentar, porque creo que estas cosas hay que pararlas. Lleva la alcaldesa de Almería semanas y semanas tratando de cerrar una reunión con Óscar Puente, porque son socios en la Sociedad del Soterramiento, y viene Óscar Puente a Almería y ni se lo dice, y ni la convoca a la reunión. Por paisanaje y por localización, te pregunto a ti primero, Jorge Molina, la culpa creo que en parte es nuestra, porque hemos contribuido con nuestros silencios y conformismos a normalizar situaciones como esta. Bueno, la primera parte
cuando tú hablas de orinar, tú has pensado que ellos son exactamente igual que los humanos, pero ellos miccionan eau de parfum, y por lo tanto lo hacen porque pueden y porque se les ha dejado. Y en esa parte estoy totalmente de acuerdo contigo. La alcaldesa, que en determinadas cosas ha ido hacia las componendas, de alguna manera, porque por tradición familiar está en el PP, pero también podía haber estado en el PSOE. Y eso que tú cuentas, Víctor, es el pan nuestro de cada día, o al menos lo que vemos por aquí, por la provincia de Jaén, es la utilización absolutamente partidista de las instituciones y cómo ponen todas las instituciones al servicio de sus candidatos o al servicio de sus autoridades, sin contar en absoluto, bien, porque lo hemos permitido, y bien, porque esa alcaldesa tenía que haber llegado allí en ese momento rodeada de la policía local y haber montado un número de primera división. Totalmente, totalmente. Es que no somos iguales, es que no podemos actuar todos lo mismo, es que si no somos iguales, ¿cómo que no? Con la policía local y montar allí la de Dios, porque es lo único que entiende. Y no hace falta, y llevarse detrás a 40 vecinos a decirle me gusta la fruta. Es que no aprendemos. Pues, a mí me suena mucho eso porque eso es un pan nuestro de cada día. Cada vez que quiere hacer su campaña publicitaria a costa de todos los españoles, este gobierno, o sea, este gobierno corrupto e inútil, pues se aprovecha de su posición de cara a los medios de comunicación y ese fondo de reptiles, ¿no? que siempre ha habido y siempre va a haber, lógicamente, de cara a que le callen los medios de comunicación todas estas barrabasadas que comete el gobierno a cambio de su publicidad, ¿no? Pero que efectivamente también ese buenismo que tiene el Partido Popular, que es el que gobierna prácticamente y en Almería con más fuerza las distintas instituciones, pues yo creo que ahí aquí no se trata de decir no han dejado de lado, qué malos son, con la boca pequeña. Se trata de manifestarse en el sentido de haber ido allí. Y usted, no hemos sido invitados, pero como somos partícipes de este proyecto, tenemos la obligación de estar aquí. No para hacernos publicidad, sino por compromiso con nuestros ciudadanos. Y ahí es donde peca el Partido Popular en muchas ocasiones. Hombre, que presentar una queja. De hecho, la parlamentaria Ana María La Bella, yo he escuchado esta mañana decir que ella no fue porque no le iba a hacer el juego. No es el juego, pero vamos. Y automáticamente lo que haces es dejación. Pues lo que tienes que hacer es. Y cuando tú abres la mano se te llena, aunque sea de aire. Y ya después no la puedes cerrar. Y poco a poco lo que hace es eso, dejar el campo libre. Esa diputada, en mi opinión, lo que tiene que haber hecho es llegarse allí, coger del brazo a Óscar López y decirle: Óscar, ¿cómo estás? Aquí estamos todos, venga, vamos para arriba. Pero es que además, Miguel, no es cierto, porque Ana Martínez La Bella se enteró de esto. Estoy hablando de esa diputada por lo que ha dicho. No, pero digo que lo que ha dicho Ana no es cierto, y es amiga mía, y es una magnífica diputada, pero no es cierto. Ella no fue porque no quiere hacer el juego, no fue porque no fue invitada y porque no se enteró, porque convocaron el día antes por la tarde a los medios de comunicación. ¿Vosotros sabéis cuántos ministros tenían ayer jueves agenda pública de todo el Consejo de Ministros? Uno, el señor Marlaska, en cuya agenda figuraba una entrevista en Televisión Española. Ninguno más tenía agenda, ninguno más estaba trabajando. Y estos dos convocaron a los medios, Bolaños y Puente, el día antes de la convocatoria. Es que lo han hecho con nocturnidad y alevosía. No es porque no fueras a hacer el juego, es que no te han invitado y no te has enterado. Y esto hay que romperlo de alguna manera. Si no te has enterado, pues naturalmente. Pero vamos, pero ¿por qué no lo dijo así Ana La Bella? Pero para redundar en la actitud infame. Claro. En la actitud infame. O sea, ¿por qué no lo dijo así? Señores, no he ido porque no me he enterado. Porque lo han hecho con nocturnidad y alevosía. Jorge, ¿y sabes por qué no lo dijo? Por lo que yo le he dicho al principio. En las redes sociales. Ana Martínez La Bella no lo ha dicho así como tú lo dices,
por lo que te he dicho al principio, porque hemos normalizado que estos señores de la izquierda pueden convertir una visita oficial de un ministro en un acto de partido y a todo el mundo le parece normal. Aquí en Almería no ha respirado nadie nada más que nosotros. Y por cuando añadir, hemos de respirado, cara... el Ayuntamiento de Níjar ha decidido presentar una queja formal ante el Ministerio. Mire usted, es que somos muy pasivos. Una queja que no se lee ni el portero del ministerio. Totalmente. Solamente por dar una pincelada. Y Ana María la Bella es una persona con capacidad e inteligencia, ¿eh? Sin duda, ya lo he dicho. Ya lo he dicho. Pero Si es una cuestión de realmente, normalización de lo innormalizable. Pero ella y todo el mundo. la banalización del mal. Bueno, por cierto, tenemos que ir recogiendo Sí, simplemente. aquello que decía Suárez Dime, de Ignacio. llevar Dime, Ignacio, dime. No, que aquello que decía Suárez, ¿no? De elevar a lo normal lo que en la calle se hacía. No sé, lo que está mal en la calle, en el gobierno y en el Congreso de los Diputados y en la Catedral de Burgos. O sea que si esto lo paga, si esto es un acto institucional, no es un acto de partido. Si es un acto institucional, evidentemente, como el nombre propio indica, tienen que estar las instituciones que representadas, y esas instituciones representadas, si son del Partido Popular, pues tendrán que estar la gente del Partido Popular. Es que no hay Eso a esto le importa un higo. Ya, pero que porque está todo mal montado. O sea, es todo una sin razón, ¿no? Y como te descuides, y como te descuides, la culpa la tienes tú. Bueno, Échame aquí la culpa. Sí, descabezada. Antes de recogeros, tengo que hacer una pequeña aclaración para que nadie viva engañado. Quiero dejar claro que el viaducto de los Feos, os acabo de pasar una foto, está ubicado en un paraje que se llama así, el paraje de los Feos. Quiero desmentir rotundamente Que no ese es por nadie. No, ese apodo no se le ha puesto esta semana al ver la imagen de Óscar Puente y Félix Bolaños. Que le quede claro a todo el mundo que luego vienen las madres mías y las interpretaciones. Si os parece, la semana que viene ya entrando en la última parte del mes de agosto, seguimos hablando. Jorge Molina, abrazo, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Ignacio Pozo, cuídate mucho y sigue terraceando. Igualmente, que feliz día de la Virgen. Sí, señor. Miguel Segovia, encantado de tu nuevo escenario. Abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Intentaremos que el próximo jueves sea desde zonas más cálidas, por ahí por la Costa del Sol. A ver si puede ser. Nos vamos fomentando el turismo de proximidad, que te queda verano para visitar Málaga, Granada, Almería y Jaén, con sus magníficos lugares y recursos naturales, culturales y patrimoniales. Hasta aquí, Tertulia Andaluza, haciendo amigos Andalucía con Costa del Sol de Málaga y el área de turismo del Ayuntamiento de Almería. La semana que viene más. ¡Adiós!